Muy bien, vamos a ver nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar aprendiendo, estudiando, sacando algunas enseñanzas de los últimos versículos de este capítulo 2, del 19 al 30. Le he llamado a esta porción de la enseñanza, como título le he llamado gozo, pero también permanencia. Bueno, no dos, sino gozo, porque resalta el gozo en medio de las circunstancias que están pasando el apóstol Pablo. Bueno, se menciona a Timoteo, se menciona a Epafrodito aquí, así que por eso es que le llamé gozo a esta enseñanza, pero tiene que ver con esa permanencia, ese seguir adelante en medio de las circunstancias complicadas, pero en gozo. Es así como empezamos con Filipenses. La carta a los Filipenses tiene varios propósitos, pero básicamente tiene estos dos que voy a mencionar aquí y otras características, pero estos propósitos. Por un lado, expresa gratitud a los filipenses porque ellos le enviaron una ayuda al apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel. Precisamente aquí es donde aparece Epafrodito. Lo menciona ahí y habla de esa ayuda, aunque 4 años después, en el capítulo 4 lo va a volver a mencionar. Pero también les exhorta a los filipenses a que en medio de las circunstancias tan complicadas que están viviendo bajo la persecución que ellos pudieran vivir por ser cristianos, que se afiancen no a la ciudadanía romana que ellos tienen, sino más bien a la ciudadanía celestial que ellos tienen. Esa ciudadanía celestial, así como la romana tiene grandes privilegios, también él les recuerda los privilegios que tiene la ciudadanía celestial y les pide que vivan en gozo, en unidad, humildad y constancia en la vida cristiana. El apóstol Pablo, esta iglesia la fundó hacía 10 años en su segundo viaje misionero, pero ahora ya está en cautiverio y les escribe entonces desde el cautiverio. Por eso, otra de las características es que es muy personal y particularmente en esta porción del pasaje vamos a ver cómo repite tanto conmigo, por ejemplo. Eso va a ser clave en este pasaje. Va a seguir poniendo énfasis en el Señor Jesucristo. 18 veces en toda la carta se va a mencionar que el centro de la vida cristiana debe ser Cristo. Es parecida a Romanos en su vocabulario, pero es también muy optimista porque él piensa, y así fue, ¿verdad? Él piensa que va a salir libre de la prisión y hace un especial reconocimiento a las mujeres que han trabajado con él. Y también tiene aprecio por algunas enseñanzas estoicas, es decir, de controlar sus deseos, sus pasiones. Él hace énfasis en eso, por eso es que se menciona este punto. Pero particularmente, otro detalle aparte del cristocéntrico que es muy mencionado en esta carta, es que menciona regocijarte o gozo. 16 veces. Por eso a esta carta se le llama la epístola o la carta del gozo, porque en medio de las circunstancias complicadas que están viviendo, Pablo en prisión, y obviamente no es comparable con las prisiones modernas, nada que ver. Allá las prisiones le llamaban las prisiones mamertinas, era un cuadrito de 1 por 1, de 1,5 por 1,5 y todas sucias, apestosas, etcétera. Bueno, allí estaba el apóstol Pablo, a 1000 kilómetros de distancia de Filipos. Y es interesante cómo desde el capítulo 1 el apóstol Pablo le dice a los filipenses: estamos juntos en esto, estoy contento con ustedes, así como ustedes están contentos conmigo. Nada que ver, porque la situación de los filipenses es extrema. El apóstol Pablo está sumido en la oscuridad de una prisión y ellos pues están sufriendo sí persecución y sí la crítica y sí otras cosas, pero no es comparable con lo que el apóstol Pablo está viviendo. Pero el apóstol Pablo, con esa distancia y esa diferencia que hay de situación, dice: estamos en la misma situación, gloria al Señor por lo que estamos haciendo, sigamos adelante. Así es como llegamos a esta parte de Filipenses, capítulo 2, 19 al 30, y quisiera que la escucháramos, o la pueden leer ahí junto conmigo, pero dice así:
Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Subrayé aquí Timoteo porque son las dos figuras que el apóstol Pablo va a mencionar aquí. Enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, a quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Así que lo que presenta el apóstol Pablo es que permanezcamos gozosos cualquiera que sean nuestras circunstancias. La permanencia en el gozo a pesar de las circunstancias complicadas que podamos vivir. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunas de las razones por las cuales podríamos permanecer gozosos en toda circunstancia? ¿Cuáles serían algunas razones? Si quieren compartir aquí en este momento, ¿cuáles creen ustedes que son algunas razones por las cuales debemos de permanecer gozosos a pesar que las circunstancias de pronto se pongan complicadas? ¿Cuáles serían algunas razones? ¿Por qué? Ok, en situaciones de salud, sí. ¿Por qué otras razones creen ustedes que a pesar de que de pronto tengamos problemas, pero llevemos una vida de gozo? Ok, la esperanza que tenemos de que Dios va a actuar o las cosas van a cambiar o algo así, ¿verdad? ¿Cierto? También eso. ¿Alguna otra? Nuestro gozo no esté, digamos, conectado a las circunstancias, que no dependa de si son buenas o son malas. Ok, sí. Eso es cierto, porque muchas veces cuando nos saludamos en la iglesia, ¿verdad? Que, ¿cómo estás? Y decimos, bendecido por el Señor, porque estoy bien, estoy feliz y todo ese asunto. Pero cuando no estamos muy bien, contestamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo más o menos. No ubicamos que el gozo está sobre las circunstancias, ¿verdad? O la bendición del Señor está sobre eso. Eso puede ser algo muy interesante. Muy bien, pues en la primera parte, con la vida de Timoteo, una de las propuestas del apóstol Pablo es que permanezcamos gozosos por el bienestar de otros. Es decir, me gozo porque otros están bien. Eso es parte de la actitud que el apóstol Pablo toma con relación a eso. ¿Quién es Pablo? Y me gustó esta descripción que alguien hizo del apóstol Pablo, pero lo describió así. El apóstol Pablo es un caso en el que el Espíritu de Dios cambió la naturaleza del hombre de tal modo que ser natural para él era ser espiritual, el blanco de nuestros anhelos. ¿Quién es Pablo? Pablo es un hombre que cuando habla del gozo en medio de dentro de una cárcel, no es por sí mismo, no es porque él es muy valiente, no, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios el que le cambió para que tuviera una nueva perspectiva de las cosas que él está viviendo. Él cambió y me gustó como él le dijo, este hombre de forma natural dedicó su vida a vivir una vida sobrenatural. Y si recordamos un poco de la vez pasada, él decía que su vida era de olor fragante, como de algo entregado en libación, dice él, de adoración al Señor. Y en otras palabras, la vida del apóstol Pablo se caracteriza por eso, porque él pone su vida en este nivel sobrenatural
en donde su vida se consagra al Señor. Su vida es un acto de adoración al Señor. Y eso, por supuesto, es ejemplar para nosotros. Por eso él termina diciendo, ese es el blanco de nuestros anhelos. De vivir una vida natural a que nosotros seamos capaces de vivir una vida sobrenatural. Permanecer en el gozo a pesar de que las circunstancias son a veces complicadas en nuestra propia vida. Y Timoteo, de Timoteo se describe ampliamente. ¿Quién es Timoteo? Bueno, su nombre significa el que honra o el que adora a Dios. Es hijo de Eunice, de padre griego. Su abuela era Loida. Aunque era judío por su madre, porque su padre era griego, él no cumplía estrictamente la ley. Eso es un detalle aparte. Desde Listra acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero, es circuncidado para completar el ritual judío, por eso es que aunque era judío, pero no cumplía toda la ley. El apóstol Pablo, para calmar algún problema que pudiera causarle esto a los judíos, es por eso que los circuncida, no porque fuera necesario para la vida cristiana, pero él cumple ese rito ahí. Siempre se nota que él es miembro vital del círculo íntimo de Pablo. En 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso en aquella ocasión, para animarlo a que proteja la enseñanza ante los peligros que hay en contra de la doctrina. En 2 Timoteo lo anima en su ministerio, y desde su última prisión romana, y Pablo ya va a morir después de la segunda carta a Timoteo. Y en Hebreos 13:3 es la última mención que se hace de Timoteo, y se dice que estaba prisionero, pero que fue libre. O sea, Timoteo también sufrió la cárcel, pero se describe muy poco acerca de él ahí en Hebreos 13:3. Sin embargo, en la carta de los Hechos, en la carta de los Hechos, en el libro de los Hechos, libro de los Hechos, y en las cartas de Pablo, Timoteo es muy mencionado. Hay mucha información acerca de Timoteo y de sus características. Entonces, aquí Timoteo nos va a mostrar el ejemplo de servicio dedicado, cómo permanecemos gozosos por el bienestar de otros. Veamos lo que en Timoteo se practica todo esto. Ok, lo primero que el apóstol Pablo dice, bueno, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Es interesante cómo la relación espiritual del apóstol Pablo con las circunstancias está dentro de lo que él antes ha mencionado, cuando dice si Dios lo permite, por ejemplo en 1 Corintios 16:7, aún en Hebreos 6:3, si Dios permite. Es decir, el apóstol Pablo nunca se despega del actuar de Dios en su propia vida. Él unifica todos los aspectos de su propia vida. Quizá por eso es que se describe como que el apóstol Pablo lleva una vida sobrenatural en este asunto. Entonces, él sabe que aunque espera al Señor, pero sabe que todo está bajo la guía del Señor, a fin de que yo también, dice, sea alentado al saber de la condición de ustedes, y comienza a describir a Timoteo. Timoteo, dice, es del mismo sentir, y él tiene un interés genuino en servir. Está haciendo como una comparación. Bueno, más adelante lo va a decir, ¿verdad? Él tiene una característica, Timoteo, de que está enfocado en el servicio honesto, genuino, por decirlo de otra forma ahí, hacia los filipenses. Y vea lo que dice ahí, porque todos buscan sus propios intereses. Cuando el apóstol Pablo utiliza este tipo de lenguaje, cuando dice porque todos, realmente no está decepcionado, simplemente decepcionado de todos los demás, a excepción de Timoteo, sino que está más bien recalcando ese interés genuino que Timoteo tiene. Es decir, es una forma de hablarlo, es un lenguaje rabínico, de hablar de lo absoluto por lo que no es absoluto, de lo absoluto por lo relativo. Es la idea del apóstol Pablo aquí. Es decir, realmente no es que todos y Timoteo es el único, sino que hay muchos otros, pero Timoteo es el mejor o el más comprometido, el que tiene ese enfoque completo en los filipenses.
porque todos buscan sus propios intereses, y esto, por supuesto, nos recuerda lo que ya ha mencionado a los Filipenses 2:3, por ejemplo, cuando les dice que no se tenga que no se busquen los propios intereses, sino que se busquen los de los demás. Bueno, así es como el apóstol Pablo describe a Timoteo, y sigue hablando, dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, es decir, ellos conocen a tal punto a Timoteo que pueden darse cuenta de que no hay una tacha en Timoteo, lo menciona, y vean cómo dice, se vio conmigo, en donde indica esa buena relación que el apóstol Pablo tiene con Timoteo, en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Aquí se menciona como un hijo porque esto no es literal, sino está enfatizando la buena relación que el apóstol Pablo tiene con Timoteo, fundamentalmente en relación a esto. Y luego pues vuelve a decir, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos permanecer gozosos en medio de las circunstancias cuando tenemos este tipo de buena relación con otras personas y que son motivadores nuestros para seguir adelante en el ministerio y por supuesto su compromiso con el Señor Jesús? Ese es Timoteo, que tiene muchas características. ¿Cuáles serían algunos motivadores entonces del gozo en toda circunstancia? De lo que hayan captado de esto o que haya venido a su mente. ¿Cuáles son algunos motivadores del gozo en toda circunstancia? O sea, el poder ver que alguien busca esa perseverancia en el Señor. También, sí, es cierto. El ejemplo de otros, ¿verdad? Entendemos que hay otros que lo buscan, bueno, también nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Algún otro motivador del gozo en todas circunstancias? A mí me sonó mucho como cuando un padre veía realizándose a su hijo, y eso, a pesar de sus circunstancias, pues hay mucha felicidad por esa relación. Así es esa, como un hijo, cuando dice el apóstol Pablo, habla de esa cercanía, ¿verdad? Lo tiene muy cercano, y eso lo motiva al apóstol Pablo en este caso. Pues a Timoteo también, ese genuino interés lo motiva también. ¿Alguna otra? ¿Otro motivador? Ok, ahora veamos a Epafrodito. Epafrodito es un ejemplo también de cómo permanecer gozosos en medio de las circunstancias tan complicadas que a veces vivimos. Y es la misma idea, que permanezcamos gozosos por el ejemplo de otros. ¿Quién es Epafrodito? De Epafrodito se habla solamente aquí, en este pasaje. Y bueno, se menciona también en capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, pero básicamente aquí se describe todo lo de Epafrodito. Su nombre significa buen mozo, deseable, amable, atrayente. Solo se usa en la carta a los Filipenses. También se usa el nombre de Epafrodito, se reduce a Epafras, es el mismo nombre. Es un creyente de Filipos que llevó una ofrenda al apóstol Pablo, lo que mencionamos. Se dice que es mensajero de los filipenses, pero también literalmente es su apóstol, el apóstol de los filipenses, pero puede ser su enviado, su mensajero. Y se describe que enfermó gravemente y Pablo decidió que regresara a Filipos. Básicamente eso es lo que se describe todo de Epafrodito. Pero veamos la relación que el apóstol Pablo tiene con Epafrodito aquí. Él dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, y comienza a describirlo. Da 5 características de Epafrodito. Mi hermano, que indica la cercanía que tiene Pablo con Epafrodito. Se describe mucho de Timoteo, pero de Epafrodito solo esto. Pero también Epafrodito tiene una relación muy estrecha con el apóstol Pablo, aunque no se describa aquí. Le habla de que él es un colaborador. Él es colaborador del apóstol Pablo. Es decir, también está muy cercano. Nos llama la atención que dice compañero de milicia, compañero de lucha, que literalmente es un compañero de milicia. Y la idea es que
nosotros somos soldados del mismo nivel, sería la idea. No, el apóstol Pablo no está tomando una posición arriba de Epafrodito, sino él dice, estamos en el mismo nivel, tenemos el mismo rango. Esto es interesante porque cuando el apóstol Pablo está en la cárcel, en el capítulo 1, y le habla a los filipenses, le dice, estamos trabajando en la obra del Señor igual. Ustedes están bien allá y yo estoy bien aquí trabajando para el Señor. Es decir, cuando medimos la obra en el ministerio, no se mide de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo al servicio al Señor. Por eso es que aquí Pablo recalca que están al mismo nivel, que Pablo no es más grande que Epafrodito, ni Epafrodito más pequeño que él. No, simplemente ahí está. Dice que también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo que hace es poner mucho énfasis en el servicio que él tiene, pero lo aprecia muchísimo. Es decir, un poquito de lo que Epafrodito está haciendo, el apóstol Pablo lo toma como si fuera algo muy grande. Esto es hasta cierto punto, cierta exhortación para nosotros cuando alguien hace algo y que podemos evaluarlo, ¿verdad? De que alguien hace algo en el ministerio, para nosotros, en la iglesia, y que hace, no sé, del 1 al 10, 5%. Y otro hace del 1 al 10, hace 8%. Y nosotros decimos, bueno, es que este hizo menos, pues tiene menos compromiso, no ama tanto al Señor. Aquí el apóstol Pablo, aunque Epafrodito hace muy poco, pero él habla de un gran aprecio por lo que Epafrodito está haciendo. ¿Cuál es la razón? Porque está viendo él el servicio al Señor. Es decir, es como cuando se habla, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo habla acerca de los dones. ¿Qué es más importante? Utilizando la figura del cuerpo, ¿verdad? En la iglesia, la cabeza, la mano, el pie, y dice, es que todos tienen ese mismo privilegio de servir al Señor y por lo tanto la misma importancia. Pero, por supuesto, nosotros a veces evaluamos en base a lo que podemos ver de lo que hacen. Cuando evaluamos, bueno, este es del 1 al 10, trabajó 1, este del 1 al 10, 9, por lo tanto recibe un premio mayor. No, el apóstol Pablo aquí dice, estamos iguales, tenemos el mismo rango, trabajamos para lo mismo también aquí. Y Epafrodito dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado. La idea de el apóstol, lo que describe el apóstol Pablo aquí de Epafrodito, es que él tenía cierto temor de morir fuera de casa. Y obviamente allí dice que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Pero Epafrodito no quería morir, digamos, en Roma, sino que quería regresar con su familia, regresar con su casa allá también. Luego dice que él pues se enfermó, y la gran pregunta aquí que podemos notar muy claramente es ¿por qué Pablo no le sanó? Por supuesto, Pablo había hasta resucitado personas, pero aquí Epafrodito se enferma. ¿Por qué Pablo no le sanó? Y esta es una pregunta que en su respuesta nos enseña mucho acerca de cómo es que el Señor actúa en la vida, en nuestras vidas, y aun cuando hay circunstancias complicadas, aun cuando estamos enfermos, ¿por qué no nos sana? ¿Por qué no hace un milagro? Etcétera, etcétera. ¿Por qué Pablo no lo sanó? A él directamente le impuso las manos y lo levantó y listo. ¿Por qué no hizo eso? Bueno, porque al final de cuentas, el fundamento de toda sanidad es la misericordia del Señor. Es allí donde el don de la sanidad, cuando hablamos de eso, de alguien que decimos que tuviera el don de sanidad, usted ya sabe, ¿verdad?, que luego se oye de personajes que dicen que sanan, pero el fundamento de la sanidad no es el don de la sanidad, sino se fundamenta en la misericordia de nuestro Señor. Al final de cuentas, si nosotros estamos enfermos o tenemos una circunstancia muy complicada, no deberíamos de exigir al Señor que cumpla simplemente en el nombre de Jesús, ¿eres sano? No, porque entra la misericordia del Señor.
Por supuesto, sí puedo pedirle, sáname, ayúdame, pero es por la misericordia de Dios, en este caso, que Dios está actuando a favor del apóstol Pablo y también de Epafrodito en este caso. Un detalle que quería mencionar antes de pasar a esto, es como dice aquí en la última parte, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo no niega que las circunstancias le provocan esta emoción de tristeza. Es decir, aunque habla de que permanezcamos en gozo, pero hay cierta tristeza en la problemática que a veces tenemos. Es decir, el hecho de estar gozosos en Cristo no impide o no implica que yo no sienta dolor, angustia, tristeza. El gozo está arriba de este tipo de emociones. Por eso es que algunas veces, tratando de describir qué es el gozo, decimos que el gozo no depende de las circunstancias, y decimos que la felicidad sí depende de las circunstancias. Pero es por esto mismo, porque aunque el apóstol Pablo puede estar gozoso y anima que estemos gozosos, él está triste. Aquí dice que no tuviera tristeza sobre tristeza. Hay tristeza por lo que está pasando, por supuesto, pero sobre la tristeza está el gozo del Señor. Se describe algunas cosas más de Epafrodito aquí, y que nos motivan también a la idea de cómo seguir permaneciendo gozosos en todas circunstancias. ¿Cómo permanecer gozosos en todas circunstancias? Para empezar, dice aquí el apóstol Pablo, así que lo he enviado con mayor solicitud. Es decir, recuerden que él iba a enviar a Timoteo y quería enviar a Timoteo para tener buenas noticias y decía, y yo estar tranquilo, estar contento de oír sus noticias. Pero de pronto Epafrodito está enfermo, entonces él decide, dice, enviarlo con mayor solicitud. El apóstol Pablo pospone su deseo de estar contento de conocer las noticias de los filipenses, por el hecho de enviar a Epafrodito en este caso. Esa puede ser una manera en la cual nosotros también podemos ser conscientes de este asunto, de cómo puedo permanecer gozoso en toda circunstancia. Pues simplemente esperar, la esperanza, lo mencionamos al principio, ¿verdad? Las cosas van a cambiar, entonces podemos posponer el deseo de que la situación cambie. Eso puede ser una opción. Luego dice, para que al verlos de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Y luego le dice, recíbanlo. Parece que hay algún problema, no sabemos, no lo describe, pero cuando el apóstol Pablo habla de que lo reciban, él está como infiriendo que hay un problemita. No sabemos qué problema es, pero al final de cuentas es como si... No dice qué problema, pero él habla de que lo reciban, de que lo acepten a él. Entonces nosotros le preguntaríamos a Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, Pablo? ¿Hay algún problema ahí? ¿Por qué motivas a que lo reciban? Porque pues no lo dice, ¿verdad? El asunto es que una de las cosas que nos ayudan a permanecer gozosos en toda circunstancia es que sobre cualquier problema, cualquiera que este sea, el perdonar a otros por las circunstancias que estemos pasando puede ayudarnos también en permanecer en el gozo también. Luego le dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Al final de cuentas, acompañando la carta a los tesalonicenses que también les escribe, les habla acerca de eso, de que la estima por el ministerio que ellos están haciendo, le da la fuerza necesaria a la relación que se tiene, en este caso, con Epafrodito. Dice, ténganlo en alta estima a los que son como él. Otro de los aspectos es, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, otra vez, ¿cómo permanecer gozosos en toda circunstancia? Preguntémonos en estas circunstancias,
¿a quién estamos sirviendo al final de cuentas? Y recuerden lo que dice Mateo 10, 40 al 42, el Señor Jesucristo hablaba de eso, ¿no? De aquel que le da un vaso de agua, dice, es como si me lo estuviera dando a mí. Aquel que le da algo a un necesitado, es como si lo hiciera para mí. Debemos de preguntarnos esa situación. Estoy en un problema muy complicado y sufro. Ok, ¿por quién estoy viviendo esta circunstancia? ¿A quién estoy sirviendo si fuera necesario hacer algo ahí por él también? Dice, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Arriesgarse la vida es, otra vez, es dedicarse al servicio de otro para ayudarlo. De hecho, en la época del Nuevo Testamento, aquel que se dedicaba al servicio de otros, aunque estuviera a punto de morir o que fuera un trabajo complicado, por ejemplo, atender a algunos enfermos o atender a los moribundos, les llamaban así parabolani. Esa era un título, ahí como si le dijeran, ¿tú a qué te dedicas o qué haces? Soy parabolani. Esa era la palabra que se usaba para describir a alguien que trabajaba con enfermos. O con alguien que estaba moribundo y se le acercaba para servirlo. Posiblemente el que estaba enfermo tuviera alguna enfermedad contagiosa, pero el parabolani no le importaba, era su dedicación a ayudar al enfermo o al que está muriendo, y a ellos se les llamaba parabolani en este caso. Y por último, aquí cómo permanecer gozosos en toda circunstancia es cómo es que servimos. Y vea cómo dice aquí, dice, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. De Epafrodito está llevando ese servicio hacia el apóstol Pablo. Y aquí servicio se usa la palabra, y lo voy a leer allí en el griego, pero es liturgías, que viene del verbo liturgeo, y de allí surge un término que es liturgia. No sé si le suena liturgia, pero la liturgia es aquel evento o acto que hace alguien como un sacerdote, o que dirige un culto, o que está llevando el evento para el Señor, como cuando alguien de pronto dice, vamos a dar gracias a Dios por esto. Esta es la liturgia. Es todo el evento espiritual que está dedicando a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que lo que hizo Epafrodito, lo que hicieron los filipenses en este caso, fue un acto de servicio, de adoración a nuestro Dios. Algo parecido a lo que decía el Señor Jesús también. Es decir, si tú le das agua a alguien necesitado, es como si lo dieras a Jesucristo, como un acto de adoración. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses también, que todo lo que hagamos sea como para el Señor. Al final de cuentas, nuestros actos de servicio tienen que ser o debieran ser actos de adoración al Señor. Cuando nosotros tomamos en cuenta eso, que cualquiera de las cosas que estamos viviendo en cualquier circunstancia son actos de servicio, actos de adoración al Señor, nuestra vida es una vida de adoración al Señor. Por lo tanto, podemos permanecer gozosos en toda circunstancia, porque así lo estamos dedicando a nuestro Dios. Así que, ¿cuáles son algunos de los motivadores de nuestro gozo? Bueno, el acompañamiento en el mismo sentir de aprecio por otros, así como Pablo nos pone el ejemplo, Timoteo nos pone el ejemplo, Epafrodito nos pone el ejemplo. Bueno, ese acompañamiento en el mismo sentir como ellos lo hicieron, nos recuerda que podemos permanecer en el gozo a pesar de las circunstancias. Interesarnos en el bienestar de otros, más allá de nosotros mismos, más allá de enfocarnos solo en nosotros. Aunque estemos en la cárcel como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo está enfocado, por ejemplo, en los filipenses, y les está animando, motivando, fortaleciendo, pero Pablo está en la cárcel. Lo mismo Timoteo, está pasando por circunstancias complicadas, pero lo envía para que ayude a los filipenses. Y Epafrodito, pues a punto de morir, pero también se enfoca en apoyar a los filipenses. A eso me refiero con el estar interesado en el bienestar de otros también. No buscar nuestros propios intereses también, pues va unido con esto.
Realmente que si estamos pasando complicaciones en la vida, en nuestra vida cristiana, lo que a mí me interesa no es tanto ganar puntos para mí mismo, sino cómo puedo ayudar a los demás. Eso me da otra perspectiva de lo que sería el gozo. Reconocer el ejemplo de otros. Realmente no seríamos los únicos que permaneceríamos en el gozo a pesar de las circunstancias. Hay otros también. Bueno, aquí está Pablo, aquí está Timoteo, aquí está Epafrodito, que se sabe muy poco de él, pero con lo que describe el apóstol Pablo es abundante en todo esto. Sigamos teniendo esa esperanza en el Señor. Las cosas van a cambiar a pesar de las circunstancias complicadas que vivimos. Y por supuesto, preguntarnos esto: ¿a quién estamos sirviendo? Y eso transforma todo esto. Por último, una última pregunta. Observe cómo comienza el capítulo 2 y cómo termina. Observe cómo inicia el capítulo 2. Y cuando nosotros vemos cómo inicia el capítulo 2 y cómo termina, surge esta pregunta: ¿cuál es el motivador principal de nuestro gozo en toda circunstancia? Vean lo que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta la muerte y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ejemplifica a Jesucristo y termina ejemplificando con Timoteo y con Epafrodito. ¿Cuál es el motivador principal de nuestro gozo en toda circunstancia? Realmente no sería Timoteo, no sería Epafrodito, sería nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque en esto que leemos al principio del capítulo 2, la circunstancia está muy complicada, muy complicada. Sin embargo, sabemos que, como dice Hebreos también, ¿verdad?, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz y es exaltado. Entonces, ¿cuál es el motivador principal de nuestro gozo en toda circunstancia? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué aprendimos esta mañana de este pasaje? A mí me hace pensar de otro último que compartía sobre la adoración. Creo que es muy profundo este tema porque normalmente tendemos a asociar la adoración como a cosas como muy, digamos, que tengan que ver directamente quizá con un culto religioso, ¿no? O sea, esto de la alabanza o la oración o leer la Biblia. Pero no nos damos cuenta que la adoración implica mucho más allá de eso, ¿no? Y lo que te compartía, ¿no? Cómo podemos adorar a Dios a través de nuestro servicio, ¿no? Incluso dentro de las relaciones, o sea, dentro de la crianza que sabes que tienen hijos, de mis hijos, puedo adorar a Dios a través de la crianza, de la relación con mi esposa, de la relación con mis compañeros de trabajo. O sea, la adoración a Dios es mucho más amplia, no solamente como lo tiene que ver directamente, por así decirlo, con relaciones aquí lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces Sí. siento que encerramos a que hoy vengo a adorar a Dios y el resto de la semana pues no adoro a Dios, ¿no? O sea, estoy Sí. en mi trabajo, ¿no? Sí. La adoración a Dios es algo de todos los días. Así es. Es cierto, la adoración al Señor no está solamente ubicada con una alabanza, ¿no? De hoy le canto al Señor y ya lo adoré, ya lo alabé. No, abarca todo. Por ejemplo, en una de las materias que enseño de los caminos históricos de la adoración, hablamos de adorar al Señor, sí, a través de la alabanza, de la oración, pero también hablamos de hacer bien a los grupos necesitados, a la gente que necesita
ayuda. Los pobres siempre estarán con nosotros, dijo el Señor Jesucristo, y todo lo que le hagas a los pobres lo estás haciendo a mí, acto de adoración. Pero también implica ese ver del actuar y apreciar el actuar de Dios sobrenatural, porque Dios sigue respondiendo sobrenaturalmente por su misericordia, no en base a tengo el don de sanidad y Dios sana a todo al que le impongo manos. Eso no es así, o no funciona, o lo que vemos en la actualidad no es así. Así que la adoración es una vida sobrenatural en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? ¿Algo más? Que haya... Bueno, me llamó mucho la atención el pasaje, el versículo donde decía Pablo, reciban a Epafrodito, y como usted, pastor, decía que no hay como tanta información acerca de si había algo o no, pero me llama mucho la atención como Pablo habla en Filipenses 2, 3, 4 y 5, que dice, allá pues en nosotros este sentir, y pienso que estos pasajes específicos de Filipenses 2, 1, 2, 3, 4 y 5 son versículos que sabemos, conocemos, ¿no? Allá pues en nosotros este sentir, que vos también Jesús, pero Pablo lo menciona y después lo ejemplifica con la vida de estos dos hombres, y él lo expone, y me hace pensar que a veces es necesario recordar que hay personas que nos muestran a Jesucristo, y no solamente saber como en automático un pasaje, ¿no? Uh-huh. Creo que es ver la vida de los demás, apreciar, valorar y gozarnos en Sí. cómo ellos trabajan. Aun cuando son cosas pequeñitas o que no es tan famoso, ¿verdad? Como Timoteo es muy famoso en el Nuevo Testamento. Epafrodito aparece solamente estas 2 veces, pero el apóstol Pablo, con palabras muy cortas descriptivas de él, habla de la profunda relación que él tiene con Epafrodito y quién es Epafrodito, hablando también de su vida profundamente espiritual. Y es cierto, me llama la atención que hay un problema por ahí, pero no se describe, y uno diría, pues es que no tiene caso que describa cuál es el problema de lo que está ocurriendo ahí, como tantas otras cosas que luego, así como él hace algo pequeño, pero el apóstol Pablo dice, esto es muy grande, aunque es pequeñito, pero es muy grande, como el actuar de cada uno de nosotros dentro de la iglesia, aunque colaboramos con cositas pequeñitas, pero realmente es muy grande a la vista del Señor, porque lo hacemos para el Señor, y cualquier cosita pequeñita que la hagamos para el Señor, pues tiene esa gran descripción de que todo lo que hagamos para el Señor es algo muy grande, es parte de nuestra vida sobrenatural. Muy bien, vamos a terminar en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la vida que nos has mostrado de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, que son ejemplo para nosotros también. Ayúdanos a permanecer en el gozo a pesar de las circunstancias complicadas que a veces vivimos. Recibe nuestra alabanza y adoración, y que tu Espíritu Santo siga enseñándonos a través de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estamos despedidos.